El Aprenditivo, sorbitos de cultura. Hoy te vamos a hacer una pregunta curiosa. ¿Sabes cuántos años tiene la Tierra? Así a ojo, muchos sabéis cuántos tiene, más o menos. Nos lo explicaban en clase cuando éramos chavales, mientras construíamos un estupendo móvil de los planetas para desolación de nuestros padres. La gracia está en que durante muchísimo tiempo no lo sabía nadie, pero hubo un buen grupo de científicos que lograron algo que, si lo piensas, no es nada fácil: ponerle las velas a la tarta de nuestro pequeño planeta azul. Hoy vamos a contar la historia de esta aventura del saber. Vamos a hacer un viaje que comienza en aquellos que buscaban la respuesta en la Biblia, como el arzobispo James Ussher, que le puso hasta la hora exacta del nacimiento. Para él estaba clarísimo que la Tierra surgió el 3 de octubre del 4004 a.C. a eso de las 9 de la mañana. Eso es precisión, amigos. Y de ahí nos iremos a los geólogos y naturalistas que empezaron a sospechar que apenas 6.000 años no daban para tanto fósil, que se iban encontrando tanta montaña enorme y tanta extinción como mostraban las evidencias, pero no tenían herramientas para demostrarlo. Aquí está lo difícil y lo apasionante. Así que la humanidad tenía un problema. Necesitábamos saber la edad de la Tierra y no había Google ni ChatGPT para preguntárselo. Tocaba currárselo con mucha ciencia y mucha imaginación. ¡Vamos a por ello! Pero para ir bien pertrechados a este viaje, vamos antes con una recomendación podcastera: las preguntas de la Fundación Botín, un podcast para hacerse buenas preguntas. En el episodio titulado Leer nos hace mejores, podemos disfrutar de una interesante conversación con Paz Gil, librera de toda la vida en Santander, Premio Nacional a la mejor librería cultural de España, ni más ni menos. Además, Paz nos habla de otros asuntos, como elegir qué leer cuando hay demasiado para elegir, por ejemplo, algo que seguro que nos será muy útil con tanta oferta. Escúchalo, son menos de 30 minutos y sales con ganas de ir a una librería. Búscalo donde escuchas tus podcasts y en YouTube. Las preguntas de la Fundación Botín. A mediados del siglo XVIII, el conde de Buffon decidió hacer algo a priori bastante extravagante, pero que si lo piensas no está nada mal si no sabes por dónde empezar para desvelar algo tan enormemente esquivo desde cero como es la edad de la Tierra. Se puso a calentar bolas de hierro al rojo vivo, ni más ni menos. La idea era simular el núcleo de la Tierra primitiva, la que surgió después de que el Sol se encendiera, y con ello calcular cuánto podía tardar en enfriarse. Comparando bolas de distintos tamaños, hizo el cálculo matemático para una del tamaño del núcleo terrestre. El resultado fue una cifra que hoy nos parece ridícula, pero que entonces era revolucionaria y un buen avance: 75.000 años. No acertó, como sabemos, había muchas más cosas que tener en cuenta y de hecho nuestro núcleo sigue en parte fundido. Pero abrió una puerta importantísima: la Tierra debía de ser mucho más vieja de lo que decía Ussher y su Wikipedia bíblica. Y otra cosa interesante: la edad del planeta quizá podía estudiarse científicamente, no solo teológicamente. Unos años después, el geólogo James Hutton salió con ganas al campo y se dedicó a observar la erosión, los sedimentos y las montañas. Simplemente con su reflexión lógica llegó a una conclusión que hoy es casi un mantra geológico, y es que, por mucho que mires, así de primeras no se encuentran a la vista vestigios de un comienzo del planeta, ni tampoco perspectivas de un final. No podíamos saber entonces si existía siquiera un inicio. De hecho, Hutton no dio cifras, como sí intentaron otros, pero dejó claro con aquellas observaciones que la Tierra no tenía miles de años, sino millones. Empezábamos a avanzar con la gran pregunta. Cuando Darwin publicó su teoría de la evolución, se encontró con un problema inesperado que encajaba muy bien con lo que la ciencia empezaba a encontrarse. Su mecanismo de adaptación de los seres vivos necesitaba millones y millones de años para funcionar. La selección natural no es de hacer precisamente las cosas rápido, al menos para nuestro criterio humano. Es más lenta que una actualización de Windows en un portátil viejo. Darwin intuía que la Tierra debía ser muy antigua, pero faltaba demostrarlo, y entonces apareció un enemigo inesperado. William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, era como una especie de villano elegante de película. Retomó la idea del calor y con lo que sabía se puso a aplicar la física del fenómeno al planeta.
Su razonamiento era el mismo. Si la Tierra se está enfriando desde que nació con el encendido estelar, podemos calcular cuánto tiempo lleva haciéndolo. El resultado para él fue una horquilla entre los 20 y los 400 millones de años, con 100 millones como cifra favorita. Claro, esto si lo piensas, era un mazazo para Darwin. Con 100 millones de años no daba tiempo a que la vida evolucionara como él proponía. Si esto fuera verdad, su teoría se venía abajo y ya tenía suficientes detractores. Kelvin, además, era una celebridad científica, así que durante décadas su cálculo fue casi ley y pocos se atrevían a contradecirle. Pero entonces llegamos a finales del siglo XIX, cuando Becquerel y el matrimonio Marie y Pierre Curie descubren la radioactividad. Este fenómeno, aparte de todo lo que ha supuesto de bueno y malo para la humanidad, no era precisamente bueno para las afirmaciones de Kelvin. Se acababa de descubrir que la Tierra tiene una fuente interna de calor que él desconocía. Es decir, su cálculo estaba basado en un planeta que se enfriaba, sí, pero el planeta no estaba enfriándose como él creía. De repente, la Tierra volvía a ser muy antigua. Exacto, tan antigua como Darwin necesitaba o incluso más. En 1907, según avanzaba el conocimiento relacionado con la radioactividad y los átomos, Ernst Rutherford propone usar la llamada desintegración radioactiva como si fuera una especie de reloj natural. ¿Os suena lo de la datación por carbono 14? Pues por ahí van los tiros. Uno de sus colegas, Bolbut, se pone a aplicarlo a diversas rocas y obtiene edades que asustan, llegando incluso a los 2.200 millones de años. Por primera vez la Tierra tenía cifras que sonaban a lo que realmente es, un planeta viejo de verdad, pero esperemos que aún en plena forma. Así que las rocas podían tener la clave, pero tenemos un problema. No tenemos rocas originales, se las debieron llevar todas. Bueno, no, simplemente ocurre algo inevitable. Incluso las rocas se reciclan. Las rocas más antiguas que hemos encontrado tienen unos 4.000 millones de años, pero como digo, han sido recocinadas y no conservan la edad original del planeta. Así que había que buscar otro tipo de material, algo que se hubiera formado al mismo tiempo que la Tierra, pero que no hubiera pasado por ese ciclo geológico. Y efectivamente, ¿dónde hay cosas que no han pasado por los asuntillos terrestres? En el espacio. Los meteoritos muchas veces son fragmentos del sistema solar primitivo, intactos desde su formación, auténticas cápsulas del tiempo. Y en estas, en 1955, aparece en nuestra historia el geoquímico Clair Patterson. Este científico, que deberíamos tener siempre en cuenta, se puso a analizar meteoritos con una nueva técnica que iba a dar en el clavo. Su resultado es tan preciso que sigue siendo válido hoy. 4.560 millones de años. El margen de error es de apenas 70, que sin llegar a lo del arzobispo Asser de Darte hasta la hora, pues no está nada mal. De hecho, en términos geológicos es casi lo mismo. ¿Y por qué decimos que hay que poner a Patterson casi en un pedestal? Pues porque no se quedó solamente en resolver la gran pregunta de nuestro episodio de hoy, también descubrió la contaminación masiva por plomo en la gasolina. Hace no tantos años era un enorme problema que pudimos resolver gracias a este genio, para enfado de las empresas petroleras, por cierto. Pues ya tenemos el número que buscábamos, 4.560 millones de años. Somos un suspiro para la Tierra, eso creo que deberíamos tenerlo todos claro. El paso de cada uno de nosotros y nosotras por este precioso planeta azul y verde, en comparación con su edad, es menos que un instante, pero para quien lo vive es una vida entera llena de ilusiones, sueños, miedos y esperanzas. La historia de la Tierra no empezó con nosotros ni nos necesita para continuar. Pero ojo, porque durante un instante diminuto, casi un fotograma perdido, hemos aprendido a leer sus rocas, sus cicatrices y sus silencios. No está nada mal. Vamos, que parece poco al lado de la historia del diminuto punto azul pálido. Y no te digo ya si nos comparamos con el universo completo, pero somos capaces de entender todo eso en el instante que nos da la vida, en un parpadeo. A mí me parece impresionante. No sé, a lo mejor podríamos plantearnos más a menudo que podemos hacer cosas muy bonitas y alucinantes con el tiempo que tenemos, en lugar de andar pegándonos y odiando. Pero bueno, como decía Lennon, quizá podréis decir que soy un soñador, pero en el aprendiz estoy seguro de que no soy el único.
El Aprenditivo es un podcast del Abrazo del Oso Producciones. Pásate por nuestra web, elaprenditivo.com, o búscanos en tu plataforma favorita y encuentra muchos más contenidos. Y si quieres aún más, visita elabrazodeloso.es, donde tenemos cientos de episodios profundizando al máximo sobre este y otros temas en nuestros diferentes podcasts. Para este tema, por ejemplo, descárgate la aplicación de iVoox y busca el episodio de El Abrazo del Oso sobre la historia de la Tierra. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de divulgación, pincha el botón azul de apoyar en nuestro perfil de iVoox o en patreon.com/elabrazodeloso. Un saludo de Eduardo Moreno, que te ha acompañado con la voz gracias a un guión basado en el trabajo del profesor de biología Adrián González. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a por otro sorbito de cultura?